Entonces eso, buenos días a todas y a todos. A esta sesión del seminario Rastros y Rostros de la Violencia tenemos el placer y honor de contar con nuestra compañera Olatz para que nos presente este trabajo diagnóstico de las acciones de memoria en Guipúzcoa. Olatz Retegui Recalde es graduada en Antropología Social y Cultural en la UPV, está haciendo el máster de Derechos Humanos y Poderes Políticos, es que he dicho, no sé si es, y Poderes Políticos también en la UPV, y bueno, trabaja desde hace alrededor de 3 años en la Sociedad de Ciencias Aranzadi y actualmente es donde lleva a cabo este proyecto junto con la Diputación y es la encargada generalmente de gestionar los proyectos educativos que les son solicitados a Aranzadi. Así que bueno, le damos la bienvenida, el agradecimiento y vamos con ella. Vale, pues gracias a todos otra vez, Eskerrik por estar aquí. Y bueno, pues será muy simple la presentación porque de contenido, bueno, os contaré todos los contenidos y de dónde viene el proyecto, los objetivos y ya las conclusiones que hemos sacado. Y bueno, este proyecto, como veis en el título, pues se llama Oroimen Ekintzen Diagnosia en Guipúzcoa, diagnóstico sobre las acciones de memoria histórica en Guipúzcoa. Y bueno, este proyecto viene de la Diputación, concretamente desde la Dirección de Convivencia y Derechos Humanos de la Diputación de Guipúzcoa. La Diputación de Guipúzcoa ya viene apoyando iniciativas relacionadas a la memoria histórica ya desde muchos años por la demanda social creciente y largamente postergada en nuestro territorio. Entonces, pues muchos ayuntamientos, asociaciones particulares y grupos memorialistas desde 1936 ya hasta la actualidad han realizado un montón y diversas acciones y por eso, como se han hecho muchas acciones, la Diputación de Guipúzcoa vio que la información estaba muy dispersa y que en realidad no sabíamos qué habíamos hecho en nuestra materia de memoria histórica. Entonces aquí entró Aranzadi y Aranzadi fue el que le insinuó realizar este proyecto por la carencia de lo que habíamos hecho hasta ahora en la materia de memoria histórica y bueno, pues eso es lo que hicimos, un trabajo para recoger todas las acciones y si pensamos las acciones son todas las acciones posibles que podemos pensar en nuestra cabeza, recogerlos en un trabajo. Por eso nuestra intención ha sido realizar un mapa general de todas las acciones que se han realizado en los últimos años, bien de las instituciones públicas, privadas, asociaciones y particulares. Por ello, pues, como primera cosa queríamos concretar que sería la franja de memoria histórica, hemos tomado de 36 hasta el 75 y luego ya para diferenciarlo del término de memoria reciente. Memoria reciente es de 1960 hasta la actualidad, como bien ha denominado el Instituto de Memoria, Convivencia y Derechos Humanos de Gogora. Gogora es el instituto que se creó alrededor de hace 2 años en el País Vasco, que se encarga de los proyectos de este año en adelante, los proyectos de memoria histórica, subvenciones, todo lo relacionado con la memoria histórica, que creo que teníamos esa necesidad y bueno, se creó hace 2 años y bueno, ya va impulsando muchas iniciativas desde este ámbito. Y bueno, desde aquí pues hemos realizado un mapa de todas las acciones y las acciones son, pues para comentar algunas, pues informes, encuentros, jornadas, homenajes, charlas, placas, materiales audiovisuales, material escolar, o sea, todo tipo de acciones que podemos imaginarnos. Todo ello para ordenar por acciones y para que cada acción tenga su ficha. Entonces, la metodología que hemos seguido hemos sido un grupo multidisciplinar en Aranzadi, hemos creado un grupo, hemos sido historiadores, antropólogos y administradores los que hemos hecho este proyecto y bueno, hemos hecho un informe y una base de datos para ordenar y clasificar todas las acciones. Hemos utilizado el programa Filmmaker para rellenar también las fichas de contenidos audiovisuales y
informes que encontramos, fotos, de todo. El FileMaker nos ofrece, bueno, es una herramienta muy útil porque nos dan todas las acciones en un modo de listado o de ficha. Y ahora os voy a enseñar el FileMaker que hemos hecho, de la base de datos que hemos creado y las facilidades que nos da este instrumento. Y bueno, todas las acciones son recogidas desde 1936, ya sabemos que hasta el 78 más o menos no se realizaron acciones de memoria histórica, pues bueno, por lo que pues teníamos una dictadura, y luego ya desde el 78 ya se puede decir que se han realizado acciones en Guipúzcoa. Y bueno, ahora os enseñaré, aquí tengo la base de datos. Esta es la base de datos que hemos creado para Guipúzcoa. Y bueno, tenemos dos entradas, como veis. Bueno, estas son fotos de archivo que tenemos de Guipúzcoa también. Esto puesto es mi localidad de Oiarzun y son trabajadores de batallón. Y bueno, y luego tenemos dos ventanas. Aquí tenemos la ventana para hacer búsquedas avanzadas de pues, localidades de Guipúzcoa y luego por acción. Esas son mayoritariamente las búsquedas avanzadas que hemos realizado porque eso es lo que nos interesa buscar. Entonces, por ejemplo, si aquí ponemos Haya y le damos a la búsqueda, nos aparecen todas las acciones que se han realizado en esta localidad. Vale, antes de enseñar la base de datos, el contenido, la información, o sea, las fuentes de información más importantes para rellenar de contenido la base de datos ha sido, primero, las webs y las páginas web y redes sociales de los grupos memorialistas, que esos han sido los más importantes porque tienen mucha información. Y luego también los expedientes y las memorias de los trabajos subvencionados por la Diputación de Guipúzcoa, que vienen subvencionados desde el 2012. O sea, que yo recogí todas las memorias y todos los expedientes desde el 2012 a 2015 recogí, porque este trabajo lo realicé el año pasado y finalizó el año pasado también. Entonces, esas han sido las fuentes más, las primas y las que tenían mucha información para rellenar el contenido de la base de datos. Y luego también se han utilizado los expedientes de los proyectos que realizamos desde Aranzadi también, un listado que íbamos completando en Aranzadi también de las acciones que veíamos que se hacían alrededor de Donosti, pues un homenaje en Rentería, un homenaje en Bilbao. Entonces eso lo guardábamos, no en modo ficha ni nada de eso, pero bueno, lo recogíamos. Y luego también se han realizado pedidos a todos los ayuntamientos de Guipúzcoa para recoger los trabajos que se realizaron con el patrocinio y el respaldo de los ayuntamientos. Porque los ayuntamientos también propiamente bueno, cedieron subvenciones a los grupos memorialistas o se pidieron partidas para realizar pues, investigaciones, libros, como en mi localidad, pues en el 2007 se realizó una investigación desde el grupo Catinchique, del grupo memorialista de mi pueblo, y se les cedió una partida. Y bueno, al final, como sabíamos que los ayuntamientos también estaban impulsando iniciativas memorialistas por su cuenta, pues vimos importante recoger también los listados de los ayuntamientos, que eso ha sido un poco lo más difícil, llegar a todos los ayuntamientos, porque los ayuntamientos tampoco sabían de todas las acciones que se realizaron en las localidades, porque hay particulares también que se subvencionan ellos mismos o se buscan el patrocinio y bueno, que esos no los recogían, o un grupo de personas que pusieron una placa en algún sitio que el ayuntamiento mismo no sabía. Entonces también ha sido impulsar un poco a los ayuntamientos de saber qué se ha hecho en vuestro pueblo, saber vosotros mismos de lo que se ha hecho, que es muy importante. Y bueno, hemos visto que algunos ayuntamientos sí se han puesto, sí, es muy importante, tal, a buscar, y en otros no se ha hecho nada. Entonces, pues de lo que no se ha hecho nada también sacamos muchas conclusiones, ¿no? Y eso ha sido, las fuentes de información han sido más bien estos. Y bueno, luego y con toda esa información hemos rellenado campos que ahora mismo os enseñaré. Y bueno, como os he enseñado, pues ponemos una localidad, por ejemplo, Haya, y aquí está todas las acciones que hemos recogido. Y si clicamos en una, aquí aparece el modo de listado, pero luego ya si clicamos en ficha, aparece la ficha.
La ficha, el contenido está en euskera, se decidió hacerlo en euskera y bueno, si en un futuro se hace público, que es nuestra intención, se hará en 2 lenguas. Pero bueno, los contenidos aún así están en 2 lenguas y los contenidos que hemos metido han sido la provincia. Para preguntar es por qué pondremos Guipúzcoa si todas las acciones son de Guipúzcoa. Pues bueno, pues hay proyectos subvencionados que se han realizado pues fuera de Guipúzcoa, en Bilbao, o que se ha hecho un teatro subvencionado por la Diputación de Guipúzcoa y se ha hecho en Navarra. Pues eso también se ha recogido, se ha intentado recoger. Entonces, bueno, provincia, fecha, qué tipo de acción. Aquí tenemos un listado de acciones, libros, concursos, conciertos, catálogos, jornadas, intervención arqueológica, eventos, leyes, manifestación, disco de música, homenajes institucionales, recorridos de memoria histórica, partituras que se han realizado para un evento que es de memoria histórica, placas, o sea, todo tipo de acciones que nos podemos imaginar. Programas de televisión, páginas web que se han creado con las subvenciones, visitas guiadas, exhumaciones, decretos, artículos, teatro, obras de teatro, documentales, presentación de documentales, una variedad de acciones. Luego el tema concreto, porque luego también tenemos la cronología que ha cogido el proyecto. La cronología lo hemos repartido en la Segunda República, tiempo de guerra, posguerra, franquismo, y también decidimos meter memoria reciente, porque este proyecto también recomienda impulsar, recoger las acciones de memoria reciente que tenemos en el País Vasco por el posconflicto que hemos tenido hasta ahora. Entonces, hemos querido recoger también para un futuro, si lo hacemos. Y bueno, luego también el patrocinio, bueno, el autor, el patrocinio, la localidad, el nombre. Y el nombre, por ejemplo, hemos decidido poner el mismo nombre de los expedientes en el contenido. Ha sido un poco difícil también fijar los nombres de las acciones, pero por ejemplo, si tenemos el nombre del documental, ponemos documental tal. Pero claro, si era un homenaje y también una presentación del libro y tal, pues bueno, pues se ha ido concretando, pero bueno, los títulos se ponen como se ven, para identificar también pues, con el día, con la gente y con todo. Luego ya la descripción, si es un libro por ejemplo, pues la descripción del libro, en este caso es una presentación de un libro, entonces pues bueno, se ha puesto pues quién estuvieron, con quién, qué presentaron, cómo lo hicieron, y luego aquí los participantes, pues participó el diputado del Gobierno vasco, de todo tipo de participantes. Luego, sí, ¿en qué lengua se ha hecho? En castellano, en euskera, en las 2 lenguas, en francés o en inglés. Alguna web de la noticia, si ha salido la noticia, o alguna foto, algo de link hemos recogido. Y luego también si hay algún vídeo, que en este caso hay algún vídeo, pues se recoge el link del vídeo también. Y aquí a la derecha, si hay algún PDF, se guarda el PDF y en este caso pues tenemos fotos. Si clicamos las fotos, ya nos saldría el contenido de las fotos y se pueden ver todas las fotos, todas las que hemos podido recoger. Entonces, bueno, la base de datos está bastante cargada de contenido, pero queremos ir rellenando porque hemos visto que muchos campos no se han podido rellenar por las conclusiones, ya iremos adelantando, pero hemos visto que no había, pues los grupos de memoria pues no tienen muchas infraestructuras para poder trabajar de manera bueno, una manera concreta y bueno, pues las memorias que recibíamos, por ejemplo, en la Diputación, pues había expedientes que no había memoria. Entonces, si no había memoria, ¿qué hemos realizado, ¿no? Y se veía ahí pues una carencia desde el grupo memorialista que tenemos que trabajarlo, yo creo que desde la Diputación o desde algún lado, y trabajar con los grupos memorialistas o trabajar el acercamiento de las instituciones a los grupos memorialistas, pues que o yo lo he visto en este trabajo, un abismo o una pared entre la institución y el grupo. Y bueno, luego ya comentaré un poco más. Y este ha sido
la base de datos que hemos realizado. En 5 meses se realizó este proyecto. Y bueno, siguiendo con la presentación, por ejemplo, los tipos de acciones, aquí tenemos fotos de las acciones que se han realizado. Esto es un homenaje que se hace en Inchorta, en Elgueta, que fue uno de los sitios de memoria que tenemos en el País Vasco. El frente de la guerra estuvo ahí 6 meses. Y bueno, esos 6 meses fueron muy importantes para la creación del gobierno vasco y bueno, para muchas cosas. Y bueno, se recuerda todos los años y luego también se han recogido jornadas, como aquí podemos ver unas jornadas del 2013, las exposiciones, otras jornadas, seminarios, libros. Este es justo el libro que os he comentado que sacaron en mi localidad. Y bueno, como os he comentado, tienen todo en la base de datos. Vale, y ahora llegaremos ya a las conclusiones o a las gráficas que sacamos de todas las acciones recogidas. Bueno, adelanto que todas las acciones, o sea, las acciones que recogimos hasta el año pasado fueron 1023, tomando la franja desde más o menos 1978, ¿sí? De las primeras acciones que se hicieron. Entonces, es una cuantía anteriormente inimaginable para nosotros y para la Diputación, porque, por ejemplo, como anécdota, un día se acercó Paco, ¿a cuántas acciones vas haciendo tal? Y pues ya voy 700. Y quedamos los dos, o sea, es que vamos 700 y yo llevo un mes solo recogiendo datos. Entonces, bueno, para la Diputación también ha sido como para darse cuenta que en Guipúzcoa se han hecho muchas acciones de la memoria histórica. Y eso es la conclusión más importante que hemos sacado, que en Guipúzcoa sí se ha trabajado a nivel social la memoria histórica, a nivel particular, local y a escala de institución. Se ha visto que sí se ha trabajado desde la Diputación y desde lo particular. Entonces, pues bueno, aquí es una gráfica que podemos ver de las acciones que se han hecho. La mayoría de las acciones que hemos recogido han sido proyectos, como se ve, y para concretar qué es un proyecto, muchos de los ayuntamientos presentaban sus proyectos como un proyecto completo de pues, una conferencia, una investigación, un documental, todo en una subvención. Entonces, no he querido separar ese proyecto porque había también otros proyectos concretos que eran documentales. Entonces, si esta subvención va para un documental, es un documental, pero si esta subvención va para un proyecto que es un documental, una conferencia y un libro, es todo un proyecto. Y se ha visto que muchos de los ayuntamientos y los grupos memorialistas también han realizado proyectos conjuntos y proyectos más completos, ¿no? Y luego también se ha visto que se han hecho muchos libros, homenajes institucionales, y eso sí se ha visto, se han hecho muchos homenajes bien locales, bien de institución, y aquí podemos decir que la Diputación Foral de Guipúzcoa sí ha impulsado homenajes mirando más a la homogeneidad de Guipúzcoa, porque realizaron en el 2003, por ejemplo, un homenaje a los represaliados de la Diputación de Guipúzcoa, luego en el 2014 también a todas las víctimas del franquismo y luego en el 2010 también a los cargos públicos represaliados del franquismo. Entonces, de las instituciones también se ha visto que se han hecho muchos homenajes. Y luego, pues bueno, más particulares, placas, exposiciones, pero bueno, se ve que se ha trabajado bastante. Y aquí ya, en otra gráfica, pues aquí ya se ve perfectamente que han sido los proyectos los que predominan y luego ya los homenajes. Trabajos de investigación también se han realizado mucho. La lengua que se ha utilizado, la mayoría han sido bilingüe, todas las acciones, y en castellano también se han hecho muchas acciones. La mayoría diría que han sido investigaciones los que se han hecho en castellano y luego ya en euskera, en francés, en alemán, en inglés también, pero un poco más. Luego, la Diputación de Guipúzcoa, de todas las acciones que se ha realizado, una cuarta parte los ha impulsado la Diputación. Entonces, bueno, hay que
hay que ver que bueno, la Diputación ha respaldado muchas iniciativas. Y de esas iniciativas, la mayoría ha sido otra vez los proyectos impulsados desde los ayuntamientos y documentales y trabajos de investigación. Bueno, yo lo veo muy positivo porque los trabajos de investigación son necesarios para hacer luego homenajes, documentales, libros y todo tipo de cosas. Entonces, se ve aquí en los porcentajes que se han impulsado muchos trabajos. Conferencias, experiencias pedagógicas, exposición, estos son los que predominan de las acciones. Luego también se ha visto, pasando los años, que se han ido aumentando la cantidad de acciones que se han realizado y bueno, se ha visto que en la última década se han hecho muchas acciones. Y luego también cogiendo la cronología. Las acciones, la mayoría de las acciones que se han realizado han cogido todas las cronologías, bien la República, tiempo de guerra, posguerra, franquismo. O sea, los proyectos que yo mencionaba han sido más generales, ¿sí? Si fuesen más concretos, pues eso, ya entrarían en República, o solo la etapa del franquismo, o solo la etapa de la posguerra, pero la mayoría de los proyectos han sido más generales. Pero luego ya la época o la cronología mayoritaria que se ha trabajado ha sido el tiempo de guerra. O sea, eso se ve. Y luego ya se ve que se ha trabajado mucho la República porque hay muchos grupos de la República. En Irún, por ejemplo, hay un grupo muy fuerte y cada año han realizado muchas acciones. Y luego ya se ve también que después del 2012 han hecho muchos más porque la Diputación ha empezado a dar subvenciones, pero antes también le realizaban muchas acciones. Y bueno, yo me quedé un poco asombrada porque no sabía que se trabajaba tanto la República. Y bueno, y luego ya los temas que se han trabajado. Aquí se ve que, como antes he mencionado, se ha trabajado la guerra, el tiempo de la guerra, y luego, como ha aparecido también en la otra gráfica, memoria histórica. Memoria histórica coge toda la franja, entonces esos son los temas que se han trabajado, pero luego también se ha trabajado mucho en la franja del franquismo. Y luego las víctimas sí se han trabajado mucho y eso se ha reflejado porque se han hecho muchos homenajes institucionales y en esos homenajes institucionales siempre se han trabajado las víctimas, ¿sí? Para el reconocimiento. Y bueno, luego también se ven las carencias que hemos tenido y uno de los temas que nos han trabajado han sido el tema de las mujeres, que se ve también que cada año se está trabajando mucho más el tema de las mujeres, el exilio y la Marina Auxiliar de Guerra. Esos son los temas que yo diría que se han trabajado muy poco. Y luego también el tema del euskera. Luego también en las conclusiones ya profundizaré más. Y también se ha trabajado la red Comet, aunque no entre en la franja de la guerra, bueno, al final tuvimos mucha influencia y se trabaja también mucho el tema de la red Comet. Luego también hemos realizado un diagnóstico de en qué zona se ha trabajado más y en qué zona menos, y se ve con mucha diferencia que en Donostialdea, la zona de Donosti se ha trabajado mucho más que en todas las zonas, en la capital de Guipúzcoa, y bueno, que la más baja ha sido Bidasoaldea, Debabarrena y Debagoiena. Y bueno, pues de las carencias podemos sacar muchas conclusiones y bueno, luego en las recomendaciones entraríamos en este temario. Y bueno, pues eso, llegando a las conclusiones, aquí he puesto dos cifrados porque el año pasado, cuando terminé la investigación, en total recogimos 1023 acciones, pero bueno, he ido rellenando, pues cada día que pensaba, pues tenemos muchas acciones en toda España, y en Guipúzcoa, bueno, he ido recogiendo y hoy en día ya tenemos 1562 acciones recogidas. De ellas, 235 subvencionadas o respaldadas por la Diputación, que es una cuarta parte, es muy importante. Luego, bueno,
he mencionado que hay diferencias en las comarcas según el tipo de acción y tema, porque por ejemplo aquí vemos que en Debabarrena, o sea en Debagoiena, se han hecho pocas acciones, pero han trabajado mucho el tema de la mujer. Entonces, bueno, se ven carencias de temas o de acciones. Y eso se ha visto reflejado. Como he dicho antes, pues bueno, los temas más trabajados han sido el tema de la guerra y menos que se han trabajado y se deberían de impulsar el tema del LGTB, los masones, los niños de la guerra, la marina auxiliar y la mujer y el euskera. Entonces, bueno, nuestra intención es con este diagnóstico intentar impulsar, trabajar estos temas un poco más, profundizar en estos temas y para ir completando y homogeneizando y trabajando todos los aspectos de la memoria histórica, no solo de las víctimas o no solo hacer homenajes, trabajar un poco la diversidad que tenemos en Guipúzcoa. Y bueno, y luego nuestra intención es utilizar esta herramienta y trasladar a todas las localidades para saber ellos mismos qué han realizado y qué han realizado también en los pueblos colindantes para congeniar, para hacer proyectos conjuntos o bueno, para saber lo que se ha hecho en Guipúzcoa. Y nuestra intención es también pasar todo esto a Vizcaya y a Áraba, que el último año he estado haciendo este mismo sistema para el gobierno vasco. O sea, hemos realizado un mapa más real y más completo de la comunidad autónoma del País Vasco, porque esta iniciativa era totalmente trasladada al gobierno vasco, para que el gobierno vasco tenga en sus manos todas las acciones que ha realizado para impulsar pues eso, políticas memorialísticas de cara al futuro, ¿sí? Y nuestra intención era pasar esto a manos de Gogora, del Instituto de Gogora, que será ella la que se encargue de gestionar todo. Y bueno, y Aintzane Ezenarro pues bueno, ya está esperando los últimos días, porque ya estoy terminando la base de datos y si queréis luego os enseño, tiene la misma metodología, pero bueno, se ha hecho igual, sí. Y bueno, luego ya, sí, una de las recomendaciones que le hicimos a la Diputación es que esta base de datos configurada sea empleada como observatorio de políticas públicas, teniendo en cuenta las recomendaciones del relator de Naciones Unidas, porque el 2014 hizo una visita en Guipúzcoa y bueno, pues no se pudo enseñar lo que se había hecho en Guipúzcoa completamente, pero ahora en la siguiente visita ya tenemos el material todo, audiovisual, gráfica, contenido, todo para enseñarle al relator un diagnóstico general de lo que se ha hecho en Guipúzcoa, bien cualitativa y cuantitativa. Entonces es un instrumento muy valioso para la Diputación. Luego también queríamos que fuese de carácter público para que cualquier particular, por ejemplo, diga: en este pueblo se ha trabajado esto o ya se ha hecho un homenaje de las mujeres, para que no haya solapamientos. ¿Sí? Pues si se ha hecho algún homenaje en Donosti de la Red Comet, que no se haga otra placa de Red Comet y con otra gente, o sea, al final para congeniar una política memorialista conjunta, ¿sí? Para que no se solapen ni temas ni acciones que ya se han realizado anteriormente, que se haga una cosa y se hace una cosa que se haga bien para todos. Luego también es de vital importancia, ya que hemos recogido todas las acciones de hasta ahora, seguir recogiendo de cada día que vayan saliendo acciones, ir recogiendo y ir datando y rellenando el instrumento que ya hemos creado. Y luego ya nuestra recomendación fue crear una comisión de expertos en la Diputación de Guipúzcoa para evaluar ya más concretamente todas las acciones que se han realizado y poder realizar un protocolo de criterios para las acciones futuras y crear una política de memoria. Las conclusiones para realizar más recomendaciones a la Diputación, y ha sido ese tema que he comentado antes, trabajar el acercamiento a las memorias, a los grupos memorialistas, ¿sí? Porque he visto un poco de distancia desde la institución a los grupos de memoria.
Y como habéis dicho, la cuantía de los grupos, de las acciones que han realizado los grupos y los particulares ha sido la mayoría. Entonces yo creo que tiene que haber un consenso o un trabajo conjunto o una persona que haga de intermediaria para trabajar un trabajo conjunto hacia a los 3 pilares que decimos, ¿no? Justicia, verdad y reparación. Entonces mi propuesta es acercarse a los grupos, ver las infraestructuras que tienen, formarles, pues si tienen alguna duda, porque sí suelen tener muchas dudas para pedir subvenciones, porque se oye muchas veces, es que lo ponen más difícil cada día para que no pidamos tal. Bueno, a ver, pues hablar con ellos, saber cómo podemos hacer más fácil, cómo hacer las memorias, es lo que me interesa a mí, ¿no? Pues cómo rellenar las memorias, pues si hay alguna foto, pues meterla, si hay alguna noticia, pues también meterla con la memoria, porque ha habido, pues eso, como os hemos comentado, ha habido memorias que solo había facturas, y el de las facturas, vale, puede suponer que se ha hecho algo, pero no en realidad lo que se ha hecho. Entonces, bueno, y luego también proponer reuniones anuales o trimestrales para ir trabajando con ellos continuamente y hacer una propuesta política conjunta y objetivos comunes hacia la verdad, justicia y reparación. Entonces, pues eso sería el proyecto que hemos realizado entre el grupo disciplinar, y el relator está aquí, y le enseñaríamos a él mismo y a vosotros pues todas las acciones que se han realizado. Y bueno, con ello hemos seguido el último año trabajando con el gobierno vasco y hemos realizado con la misma metodología de la base de datos, pero solo recogiendo las subvenciones, las memorias de los proyectos subvencionados del gobierno vasco. O sea, esto ha sido más bien subvenciones y las acciones que han realizado los particulares, ayuntamientos, tal. El proyecto del gobierno vasco ha sido solo saber en qué han invertido el dinero público, ¿sí? Este proyecto han ido subvencionados desde el 2006, entonces bueno, ha sido una franja más grande y bueno, ahí también se han visto muchas carencias, ¿sí? Porque van trabajando desde el 2006, entonces bueno, se ve desde cuándo trabajan estos grupos, qué grupos son y bueno, os podía enseñar, creo, a ver, la cuantía, por ejemplo, porque estoy realizando el informe aquí, pero se han recogido pues, una cuantía menor de acciones, pero bueno, han salido conclusiones más o menos parecidas, ¿sí? O sea, el tema de como ahora estoy haciendo gráficas y sacando las conclusiones, pues bueno, pues la mayoría de las cosas que se han trabajado ha sido el tema de la guerra, el tema de las víctimas, con homenajes y eso se ha reflejado también, y bueno, se ha trabajado mucho el exilio también, eso bueno, me ha agradado y lo tendría... Y esto mismo le pasaremos a Entzanez y a Narro para tener un diagnóstico de todo lo que se ha hecho para el año que viene, pues cuando reciban las propuestas de los proyectos, pues bueno, a ver en qué directrices o qué protocolo, qué criterios vamos a seguir para dar esta subvención. Las hay, hoy en día las hay, pero bueno, para hacer una comisión de expertos, para también que esté un experto en memoria histórica y para que trabaje en ello. Vale, espera. Vale, en total... ¿Qué ha pasado? Vale, ¿qué ha pasado? Ahora sí.
Por ejemplo, los temas que se han trabajado aquí, pues memoria histórica, la franja que os he comentado antes, todo a la vez. Luego la guerra civil, franquismo, la Segunda República se ha trabajado mucho, o sea, después de todos los temas, o sea, es la Segunda República lo que se ha trabajado, y el tema de la mujer también se ha trabajado mucho más. Y luego también ya el tema de los bombardeos, se ha trabajado mucho, el bombardeo de Durango, Guernica, Ochandio, esos se han trabajado mucho. Estas localidades se ha visto que particularmente desde la localidad han pedido cada año desde el 2006 subvenciones para trabajar el bombardeo. Entonces, bueno, eso ha sido muy significativo. Luego ya la lengua que se ha utilizado otra vez ha sido bilingüe, casi todo. Y luego también, bueno, los ayuntamientos, el ayuntamiento de Ochandio, es de Vizcaya, es donde han trabajado el bombardeo, por ejemplo, de Durango, también han trabajado mucho, cada año han trabajado y han hecho proyectos conjuntos, como he mencionado, siempre había algún curso en las escuelas, luego había conferencias para los ciudadanos, luego había, por ejemplo, un año hicieron un teatro todos conjuntos en el pueblo sobre el bombardeo, ponen velas, o sea, todos los años hacen lo mismo y o sea, trabajan mucho la memoria. El ayuntamiento de Azpeitia también ha trabajado la memoria, luego también. Estos son los ayuntamientos que han pedido cada año subvenciones. Parece poco, pero bueno, o sea, una cuantía bastante grande. Luego también, bueno, estos son los ayuntamientos que han trabajado mayormente. El ayuntamiento de Donostia, Irún, Elgueta, Durango, Soraluce y Ochandio, cogiendo toda la comunidad del País Vasco. Bueno, es significativo, la verdad. En Áraba no se ha trabajado mucho, se ha trabajado bastante poco. Y la mayoría se ha trabajado en grupo. Y lo bajando, quería enseñaros ya, por último, para las acciones, tipo de acciones que se han realizado, la mayoría son investigaciones, que bueno, está muy bien, proyectos, exposiciones y homenajes institucionales son la mayoría que se ha trabajado. Aquí se ve otra vez también, son las investigaciones los que predominan. Y luego ya Jesús quería... Ahora os enseño, cuando baje todo. Vale, la cronología, la mayoritaria, pues tiempos de guerra, luego ya en la etapa del franquismo, del 45 al 78, y en la posguerra. Luego también se han hecho muchos trabajos de memoria reciente que hemos ido también recogiendo. Y luego ya por provincia, aquí se ve, pues Guipúzcoa, Vizcaya, se ha trabajado más bien lo mismo, ¿sí? La cuantía es lo mismo, pero en Álava hay mucha diferencia. Y luego también hay proyectos que han sido de escala general y bueno, han sido 164. Entonces, aquí se puede ver que pues, en Álava se ha trabajado mucho menos. Y listo. Luego también la comunidad autónoma del País Vasco, pues se han recogido 759 acciones. En España también se han realizado acciones de los proyectos subvencionados por el gobierno vasco. Han sido más bien conferencias, eso también se ha recogido. Y luego ya ha habido 3 acciones fuera de España. En Francia y en Nueva York, pues han sido 3, solo eso ya. Y listo, eso sería, bueno, y cada año se ha visto que se han trabajado, pues que la cuantía de las acciones ha ido aumentando, y bueno, irá aumentando también porque las subvenciones se ve que se presentan mucho más ayuntamientos, mucho más particulares también, porque bueno, se ve, en las memorias, en las acciones se ve, la cuantía de la subvención es más pequeña, pero bueno, hay posibilidad de llegar a más grupos, a más particulares y que cualquier grupo de memoria pueda trabajar por lo menos un poco de la memoria histórica. Y bueno, esto es de mi parte de la presentación.
No sé si hay alguna pregunta. Quiere empezar. Okay, es que es una... A mí lo que me parece alucinante porque es que no hay nada parecido en todo el estado, quiero decir que... Y además es muy Echeverría esto, ¿no? Siempre está diciendo, es que hay que saber hasta el último milímetro qué es lo que se ha hecho aquí y acá, porque si no... Y es sorprendente porque tiene también que ver un poco... El otro día estuve en un programa de televisión en Canal Sur, y una de las personas que estaba allí dice, es que no se ha hecho nada, no sé qué, no sé cuántos, es que fíjate, con 40 años, los más 40 años no se ha hecho nada. Bueno, 1000 acciones en Guipúzcoa solamente, ¿no? Y hay otras, bueno, me imagino, por ejemplo, en Extremadura o en Andalucía, en otros lugares, pero que no hay ningún censo, ni nada, ninguna base de datos de ningún tipo, ¿no? Entonces me parece valiosísimo el trabajo que habéis hecho, porque cómo se compara. O sea, El Instituto de Gogora quiere recoger ya a todos los represaliados, no, a todos los muertos, con todos los nombres y todos los archivos. Entonces, para ello tenemos que ir a todas las localidades de la Comunidad Autónoma Vasca. Para ello, primero, saber cuántas investigaciones se han hecho y cuántos libros se han hecho nos ayuda mucho para saber a qué persona, a dónde o a qué grupo vamos a ir, porque igual ya ellos tienen todos los registros civiles o todas las actas de los cementerios o todos los libros, entonces ya está, ya sabemos, vale, hay estas personas, estos autores, pues vamos a donde ellos. ¿Para qué vamos a perder tiempo a ir a los archivos? No, si ya sabemos lo que se ha hecho y bueno, vamos a donde ellos, porque han trabajado eso. Entonces lo estamos utilizando bastante, porque vemos que es útil, muy útil. Porque no he entendido, ¿es público ya o no todavía no? Todavía. O sea, que tienes tú ahí una clave para entrar. Sí, lo tengo yo. si lo quieren consultar, bueno, lo tiene la Diputación, pero nuestra intención es hacerlo público, porque es un material un instrumento muy útil para que cualquier persona diga qué se ha trabajado en tema de la mujer o en qué sentido se ha trabajado, pues la mujer y LGTB, la mujer y pues los combatientes, la mujer, y porque el tema de la mujer pues se trabaja también muchas cosas. No, pues ya os consultaremos porque como estamos haciendo aquí también, vamos a inaugurar la base de datos sobre exhumaciones de la posguerra, del Valle de los Caídos, de la transición. La base de datos es más compleja porque es una base de datos cualitativa para hacer análisis cualitativo y entonces tiene 25.000 ramificaciones y... Sí, esas suelen ser más complicadas. Sí, estamos trabajando aquí con el SIG y todo eso, pero de todas maneras todavía tenemos que picar los datos, ¿no? que es un montón de trabajo. Y hay varias cosas que me han llamado la atención, porque has mencionado que había material escolar ya, ¿no? Que en el cual estaba incorporado todo esto, y me gustaría que hablaras un poquitín más de eso. Y también, ¿cuáles son o sea, más allá del número, o sea, de la parte cuantitativa, ¿no? Desde el punto de vista cualitativo, ¿cuáles son las acciones de memoria que han tenido más incidencia, ¿no? Por ejemplo, no sé, lo de la presencia institucional en Guipúzcoa, en Euskadi en general, es inaudita. O sea, que el Lehendakari vaya a los actos de memoria de manera casi sistemática, exhumaciones, tal, pues no pasa en ningún otro lugar. Bueno, ahora está pasando en Andalucía también, un poco más pero en Cataluña tampoco... Bueno, ahora os toca a vosotros hacer una cosa parecida también. Pero vamos, que es bien interesante, ¿no? Ver cómo... Si podías analizar un poco más eso, o sea, por un lado la parte de cómo está infiltrándose todo esto en el currículum escolar, en buen sentido de la palabra, ¿no? Y por otro lado, pues cuáles son los actos que cualitativamente son más potentes, ¿no? Sí. Bueno, estos materiales escolares han sido también más específicos, porque si era un grupo, por ejemplo, de 3 de marzo, de las víctimas del 3 de marzo, pues trabajan la memoria de esa fecha. Y luego, pues si es el grupo, por ejemplo, de Katin Chicle, que es de mi pueblo, pues trabaja más bien el tema de la guerra. El tema del material escolar está muy dispersa y yo creo que esto le valdrá a Gogora para hacer un material conjunto y ir metiendo al currículum escolar, porque como antes he mencionado, o sea, yo me encargo de los proyectos pedagógicos de memoria histórica que van solicitando o bien escuelas, ayuntamientos. Se ve que hay un interés muy grande para para trabajar la memoria en las escuelas, porque no es curricular. Y diría eso, o sea, que se va metiendo, y desde Gogora yo creo que los grupos les está tocando la puerta de internet diciéndoles, o sea,
hay que hacer un material pedagógico o hay que intentar meterlo en el currículum escolar, porque cuando se trabaja el siglo XX, se pasa de refilón la historia de refilón, y en algunas escuelas ni eso. Yo, como he estado en las escuelas, he visto el material que utilizan y si es el profesor el que quiere trabajarlo, lo trabaja. Pero si no, no, porque no hay que trabajarlo. Pasan directamente desde la Primera Guerra Mundial a la Segunda. Entonces se ve ahí una carencia que es brutal. Y yo cuando voy a las escuelas, pues también proponiendo, ¿quieres trabajar tal? No hay ninguna pega, nunca. Sí, trabajarlo, porque sois expertos, tal, venga. Y las valoraciones suelen salir muy positivas. Entonces suelen ser, digamos, presentaciones extracurriculares, digamos, ¿no? Sí. Que son... Sí, por ejemplo, la semana pasada terminamos en la localidad de Zumaya, propusimos con la investigación de vulneraciones de derechos humanos y víctimas del pueblo realizar una experiencia pedagógica en las escuelas, porque con esto se trabaja con los adultos y con la experiencia pedagógica se trabaja con las escuelas, con los jóvenes. Entonces propusimos unas 5 o 6 clases en el año, unas 5 o 6 clases con el cuarto de ESO y el primero de bachillerato. Y cuando trabajan el siglo XX, entramos, cuando trabajan un poco la guerra, si lo trabajan, que ya lo trabajan porque yo les digo, pues meterles un poco en materia y luego ya vamos. Trabajan un poco y luego ya entramos y damos unos 5 o 6 clases trabajando es bastante informal porque como vamos de fuera hemos visto que el método informal es mucho más productivo para los alumnos y hemos utilizado mucho vídeo y el último día, fue la semana pasada justo, llevamos a una persona de la localidad que era una niña de exiliada, luego también una persona de 80 años de Tolosa. El director se enrolló mucho en el proyecto y era su padre el que trajo a su padre para que cuente sus historias, y luego trajimos también a un escritor bastante famoso, a Bernardo Achaga, de allí, y él ha trabajado mucho en el mundo de la literatura, la memoria histórica, y fue él el que dinamizó toda la sesión con los alumnos y las personas que dieron sus testimonios. Entonces fue una experiencia pues muy buena, porque trabajamos la intergeneracionalidad, la memoria, y luego también les propusimos a los alumnos que realizasen un proyecto audiovisual para que ellos mismos trabajasen la memoria. Vale, hemos trabajado en clase, que es la memoria histórica, tal, pero luego dijimos, vamos a sacar un proyecto para el pueblo también, trabajando la memoria. Y vamos recibiendo proyectos y son súper bonitos. Y ya la concejala del ayuntamiento dijo, tenemos que hacer una sesión para todo el pueblo, enseñar los vídeos. Se ha involucrado el pueblo y se ve que los alumnos también ya en casa también lo están trabajando, y eso es nuestra intención, dejarles un poco de, que les interese el tema, ¿no? Que sea goloso y que como hoy en día está en auge también, pues que tengan motivos para trabajarlo en casa. Eso, el tema de material escolar. Y luego las acciones que han sido las más potentes o los que ha movido mucha gente son los homenajes, eso se ve claramente, y luego diría yo que son los documentales también, en el mundo audiovisual que vivimos, que son los documentales los que más tiran, o los libros, si no, o conferencias. Esas son las cuatro acciones los que más la gente va. Y por ejemplo, el entierro que se ha hecho ahora, el cementerio que se ha inaugurado de soldados desconocidos. Sí, ya. ¿Qué ha sido en el Goibar o dónde ha sido? En el Goibar. En el Goibar se hizo un columbario y sí, pues no sabría qué decirte, pero a los homenajes aparece mucha gente. Es que sí, no te puedo decir otra. Sí. Y quería saber pues cuáles son las acciones de esa época más o menos, si hay algún cambio también
desde el principio de la época que has estudiado hacia el final, Sí. si hay alguna evolución en el tipo de acción. La primera, no me acuerdo cuál era la primera, ahora sacamos... aquí no está recogido. Bueno, la primera, una de las primeras, por lo menos era en 1979, una de las primeras, que es de un monumento que se hizo en mi localidad, porque bueno, era un sitio de fusilamiento bastante importante en Guipúzcoa y bueno, hicieron un monumento a nivel particular, un escultor bastante famoso de la zona. El frontón. Y se hizo en el mismo cementerio. Y las primeras acciones han sido monumentos, placas y homenajes. Y luego se ha visto la diversidad de las acciones según vayamos adelante. Se ha visto que las experiencias pedagógicas o los materiales pedagógicos se han hecho en los últimos, en los últimos años. Y las exposiciones también se han realizado, pero los tipos de... la representación de las exposiciones se ha ido cambiando, eso también se ha visto. Luego también los espectáculos o las obras de arte o la literatura que se ha creado en torno a la memoria ha sido eso ya en los últimos 10 años. Las investigaciones también sí se han realizado, diría que antes del 2000, pero la mayoría después del 2000, eso también se ha visto. Y las conferencias yo creo que se han hecho ya en todos los años, se ha ido recogiendo. Mira que han sido los posibles también en los últimos años. Esculturas y placas desde 1979. Ahora ya no se hacen ya muchas placas, se hacen más homenajes o más obras de teatro que recuerden a esa más performance. Sí, se ve el cambio. Sí que hemos visto que ha habido actos memoriales, digamos, clandestinos durante la dictadura, ¿no? Sí. Yo no sé si eso lo habéis recogido, habéis podido, o habéis encontrado datos mientras buscabais para... No, pero yo sí quisiera entrar. Claro, como nos hemos acercado a todos los ayuntamientos, a mí me interesa acercarme a todos los grupos. Y claro, no ha habido tiempo físico para ir a todos los grupos y a decirles, oye, tenéis una foto de este también y habéis realizado más acciones y solo me he acercado al grupo de los que tenía alrededor mío y por interés propio para ir rellenando también, pero mi intención es acercarme a ellos, trabajar con ellos esto mismo y para ir recogiendo también lo que se hizo en la dictadura, porque sabemos que se ha hecho. Por ejemplo, en Catechique sí que hubo una exhumación en los años 50, ¿no? Sí, eso, este es el 59, y ahí se hizo. Se han hecho en muchos sitios, entonces a mí sí me interesa recoger esas acciones. Sí, porque por otros lugares del Estado sí que se encuentran, pues eso, sí, o por ejemplo, alguna exhumación en la que una persona pues puso una cruz al lado y luego el árbol crece y la cruz crece con el árbol, con un pino, y hay, no sé, como formas clandestinas, digamos, de... Sí. Sabemos que se han realizado mucho, en mi pueblo se han realizado cada año, pero bueno, no hemos ido recogiendo porque, bueno, por tiempo más bien. Pero a mí sí me interesa recoger las acciones clandestinas que se hicieron en la dictadura. Eso sí era una de los objetivos, pero no hemos llegado. ¿Perdona? Pero, ¿y no han incluido la variable política? En el sentido de qué ayuntamientos, de qué color político son los ayuntamientos que hacen más memoria. Porque estoy pensando, después que, digamos, que la izquierda Berchale en las últimas elecciones ganó mucho más ayuntamientos, el tema de memoria es distinto para la izquierda Berchale que para el PP, por ejemplo. Sí, aquí está pasando, o sea, yo tengo intención de trabajar este proyecto para mi tesis doctoral, entonces sí hemos visto, o yo desde el lado cualitativo sí lo he sacado, que en los últimos años el PNV ha trabajado mucho la memoria histórica, es que no sé cómo explicarlo, a ver. En estos momentos he visto, desde mi localidad por lo menos,
un recelo desde la izquierda abertzale hacia el PNV, porque ahora, como está en auge, la memoria histórica es como que el PNV ha cogido para sí mismo. Y en Vizcaya, de porcentaje hay más localidades del PNV y bueno, se ha trabajado mucho, durante muchos años, la memoria histórica, y se ha visto la izquierda abertzale como que sí ha trabajado la memoria, pero la memoria reciente, no la anterior. Y ha visto como que el otro sea medio adelantado, o sea, que lo ha trabajado más o más institucionalmente, y se ha visto ese recelo. Entonces, ahora mismo se está viendo eso. Como si hubiera una disputa, una competencia, por decirlo, de alguna forma. Sí, sí. Yo, a ver, por ejemplo, Aranzadi, como es una institución sin ánimo de lucro y todos somos investigadores, o sea, viene todo tipo de ayuntamientos. Y trabajar con el ayuntamiento del PNV o de Bildu, pues ha sido diferente. O sea, nosotros hemos tenido una metodología, la misma metodología, pero sí se ha visto que se ha trabajado diferente. Entonces, por porcentaje, sí han sido los ayuntamientos del PNV los que han trabajado más. Entonces, ahora mismo los de Bildu han dicho, ostras, ¿qué estamos haciendo o qué hemos hecho hasta ahora mientras hemos siempre mirado hacia nuestras raíces? Entonces, pues sí se ve, ellos se han puesto en alerta, o sea, hay que trabajarlo. Entonces, bueno, eso también es positivo, no sé cómo decirlo, ¿no? Que haya ese recelo para que lo trabajen también y para que lo metan en sus propuestas políticas, porque en mi ayuntamiento sí, pues viendo el programa electoral, yo eso lo miro siempre, ¿no? A ver si lo traen para trabajar bien el PNV, PP, PSOE, todos, les miro a todos. Y bueno, al final había ¿no? Pues se trabajará la memoria, tal, lo que hasta ahora no habían metido. Y dije, ostras, pues esto es un buen punto. Y eso también porque hay un grupo memorialista en el pueblo. Y si no lo hay, lo pondrían. O sea, al final eso es muy interesante. O sea, ahora mismo está al pil-pil, lo que decimos ahí, al pil-pil está. Sí. Porque, bueno, tú has trabajado más Guipúzcoa, pero estoy pensando, por ejemplo, en el ayuntamiento, los pocos que quedan del PSOE en la zona de Bilbao, de Portugalete, Baracaldo, que, hasta donde yo conocía, como una amiga trabajó ahí, tenían algo de memoria, pero su memoria era más particular, más concreta. Industrial, ¿no? La cosa industrial, por ejemplo, Sí. bueno, para diferenciarse de Bilbao, y Sí. tenía alguna cosa de la guerra, pero una cosa muy acotada. Entonces, no sé si cada uno de estos grupos políticos apuesta por una memoria distinta. Sí, ahí es muy, por ejemplo, pues trabajar más general, ¿no? Los proyectos más completos y más generales, pero luego, por ejemplo, los grupos memorialistas de Vizcaya, que son concretamente de la rama del PSOE, de aquella época, pues Comisiones Obreras, Mario Nandía, o sea, muchos personajes políticos de esta época que han trabajado solo su temario, ¿sí? Pues el movimiento obrero, las mujeres, el papel de las mujeres, el movimiento obrero, o sea, ha sido más, o el sindicato, el movimiento del sindicalista que ha habido en tal época concreta, eso sí se ha visto en los grupos memorialistas, pero bueno, por eso son grupos memorialistas enfocados a ese temario, ¿no? Pero eso sí, pero los ayuntamientos del PSOE pues, no han trabajado tanto como los del PNV, y diría que lo han trabajado muy poco. Entonces, pues, desde el gobierno vasco, por lo menos, las subvenciones de los ayuntamientos del PSOE no ha habido mucho. Y si las ha habido, han sido eso, concretamente para trabajar ese temario. ¿Y el PP derechamente no? No. Y ahora mismo también cada año se está realizando el Día de la Memoria, por ejemplo, que es el 11 de noviembre, y no aparece. O sea, quiero decir, se han hecho conjuntas escritos, decretos, tal, en los ayuntamientos, y si en ese ayuntamiento hay presencia del PP o hay algún diputado del PP, algún concejal del PP, perdón, no se adhiere. Entonces, pues bueno, no se ha podido trabajar con el PP.
pero ni siquiera pensando en acciones que tengan que ver con su propia interpretación de esa memoria reciente. O sea, pensando en el post-conflicto y en cosas que habrá... En el post-conflicto no entra. En el post-conflicto no entra, entonces no podría hablar de ello, pero el trabajo de la memoria histórica no hay apoyado. Como la tensión que hay, por ejemplo, dentro de la propia Gogora, o a la hora de... Pues claro, eso es una filigrana, ¿no? Lo de la memoria histórica, memoria del presente es una forma de intentar acotar dos cosas que se solapan, y para algunos grupos, por ejemplo, para el entorno Bildu, hay una continuidad, claramente, entonces no hay una memoria diferenciada. Para otros grupos, entonces eso es un poco un juego de equilibrios ahí para tratar de diferenciarlo. Entonces la pregunta era, bueno, más bien personal, y desde el punto de vista antropológico, quizá un poco separada de la base de datos, ¿no? ¿Cómo ves tú esta tensión y cómo... o sea, porque dices que no estás recogiendo memoria del presente, pero yo he estado en algún acto de memoria histórica que era bastante de memoria del presente. Sí. Totalmente. Sí. Entonces, no sé si eso se puede acotar o es más permeable de lo que dice dos casillas o... Ya. No, hombre, para trabajar este tema yo creo que se debería de, pues eso, realizar otra base de datos, pero totalmente diferente, porque tiene... O sea, se trabaja de diferente manera, ¿no? Ya es otra generación, otra perspectiva, otras políticas, y estamos en postdictadura. Entonces, este temario es bastante más arduo, no sé, más complejo, diría yo. Y bueno, a Paco le interesa, a mí también me interesa recoger pues cómo se ha trabajado este tema, porque sí se ha trabajado desde el lado de la izquierda abertzale también este tema. Bueno, por el lado del PP también se ha trabajado mucho. Entonces, pues es que es muy complicado. Por eso, claro, yo lo he pensado mucho, y es que siempre me quedo, y es que, ostras, es que ¿qué denominar memoria reciente? A ver, pues, por ejemplo, cuando se creó el Instituto de Gogora, ahí, como tú has dicho, pues se ha diferenciado, ¿no? Memoria histórica y memoria reciente. Entonces se ha sacado, se hizo una investigación de las vulneraciones de derechos humanos de memoria reciente de las localidades de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Se hizo una recogida de todo lo que pasó, pero ahí también hay disputas, porque hay acciones que se han realizado, o sea, hay vulneraciones que ha habido que algunos no consideran como vulneración. Luego también hay disputa en la terminología que se le pone a cada vulneración. Y eso se ve el caldeante, porque cuando se sacó este proyecto, por ejemplo, de las vulneraciones, se hizo una reunión general de todos los grupos memorialistas, y bueno, yo tomé parte en ella y vi que, claro, como hay grupos memorialistas tan dispersos que en la terminología tampoco se ponen de acuerdo. Y, por ejemplo, pues una acción terrorista, antiterrorista, no sé qué, a ver, ¿qué es terrorista? ¿Qué es antiterrorista? ¿Qué es...? Claro, es que según de qué perspectiva lo ves, se ve muy diferente, entonces... Es una cosa también muy antropológica. Es una ¿no? cosa antropológica y muy reciente, yo creo. Pero, por ejemplo, porque yo no he podido ver la carpa esta que ha llevado Gogora por toda Euskadi, ¿no? Es una carpa en la que... ¿La has visto? Sí, ¿Tú la has visto? Nos la puedes describir, ¿no? Porque a mí me han puesto una vez por teléfono. Sí. Y, porque ahí sí que se intentaba... Yo creo que aquí lo recojo, mira. Se podían solapar las... Hay fotos. Bueno, Gogora, el Instituto de la Memoria, tiene una iniciativa que es ir de localidad en localidad para visualizar las vulneraciones que ha pasado en la misma localidad y también en todo el País Vasco. Entonces es un proyecto pues que trae, pues suele ser una semana, sí, eso es, una semana, y trae vídeos de todas las vulneraciones que ha habido en la localidad, bien de la guerra, bien pues de hace 5 años, y bueno, se hace un trabajo con los colegios también, se hacen unos seminarios con los alumnos, luego también se trabaja con las personas, con las víctimas también. Yo tuve la oportunidad de estar como coordinadora de los grupos de las víctimas
y la sociedad, se hizo un encuentro entre las víctimas y la sociedad civil y bueno, se hizo en unas mesas redondas y bueno, tuve la oportunidad de coordinarlas y bueno, pues se hacen esos trabajos, se hace ese trabajo social de la memoria en general, la memoria histórica y la memoria reciente. Entonces, bueno, se hacen charlas, hay vídeos, es muy interactivo y muy agradable para ir, o sea, no sé. Pero había una parte que me llamó la atención, que me dijo Lourdes, que había como espacios sonoros, ¿no? Eso donde, es también. y tú te podías mover de uno a otro. Es muy interactivo, muy visual, sensitivo, sí, es muy atractivo. Y de nuevo, como antropóloga, cuando estás en una mesa con víctimas, o sea, que es una víctima. Es muy bonito, eso es o sea, muy bonito. pero que es una víctima, o sea, que decir, Ya, es que es ¿qué una repertorio de víctima es el que Hay de está? todo, sí. Como víctima personal o víctima secundario o familiar o de todo. Pero puede haber una víctima de ETA y una víctima Sí, eso de es. Vale. tortura Sí, en eso la es. misma mesa y hay un diálogo. Se intentaba tener una víctima de ETA, una víctima del batallón vasco español o una víctima del otro lado y también víctimas pues, laborales, de todo tipo, sí. Se veía de todo tipo de perfiles de víctimas y también perfiles de personas civiles que están ahí. O sea, los civiles podía ir cualquier persona a apuntarse a estos encuentros, pero bueno, se veía más bien que eran personas de ámbitos de memoria. Sí, se veía. De algún lado o del otro que trabajaban la memoria. Entonces, pues eran personas que bueno, tenían, o sea, se veía de dónde venían o qué carga, bueno, quiero decir, se veía de dónde venían y bueno, tenían su discurso y era muy bonito compartirlo, discutirlo, porque tener, pues eso, una víctima de ETA, una víctima del batallón vasco español y también tener una persona civil o que sea de ideología de Ezker Abertzale o del PSOE, pues es muy interesante trabajar eso en conjunto. O sea, se sacan conclusiones muy bonitas, o sea, no sé cómo decirlo. Claro. Y yo como coordinadora Pues es que también, porque sí. yo también desde la perspectiva de que soy joven, también pues porque el tema que se trabaja, la memoria, ¿no? Y yo las cosas que pasaron, pues ni nací, o sea, ni los viví ni de noticias, ni de nada. Entonces, claro, a mí, por ejemplo, me decían, jo, es que tú no lo has trabajado, o sea, tú no lo has vivido, ¿no? Ni hace 80 años, ni hace 20 años, ¿no? Y estar ahí, jo, es que tú no lo has vivido. Y ya les decía, pero hasta ahora no has podido hablar. ¿Cómo lo voy a saber? También, ¿no? Para que ellos también se den cuenta de que yo no lo sé porque ahora estás hablando. Hasta ahora no lo has hablado, ¿no? Y ellos dijeron, es verdad, si hasta ahora tampoco hemos tenido plaza, no hemos tenido ninguna coyuntura para trabajar de ello. Se ha trabajado, pero no desde las instituciones, con otros intereses se ha trabajado ese tema. Entonces ahora trabajarlo conjuntamente a mí me parece muy importante y muy enriquecedor, o sea, en muchas perspectivas. Y yo por eso les decía, o sea, la sociedad civil no lo sabe, los jóvenes no lo sabemos, no tenéis interés. No se ha trabajado, no hemos podido saber eso porque vosotros tampoco lo habéis vivido, o sea, lo habéis contado, perdón. Entonces ahora tenemos un escenario político más tranquilo y más adecuado para trabajar este tema. Entonces, bueno, también, por ejemplo, el tema de la tortura. El tema de la tortura no se ha podido trabajar hasta hoy en día. Y el proyecto que sacó el año pasado Paco con su equipo, pues eso, no se ha podido trabajar hasta ahora porque no hemos tenido plaza para ello, o sea, no hemos tenido oportunidad para trabajar en ese tema. Entonces, y la gente tampoco ha querido hablar ni ha podido hablar de ello, de la tortura, por ejemplo, concretamente. Entonces, es muy normal que la memoria reciente no se haya trabajado o que la nueva generación no tenga interés o no tenga apello a ellos si no son directos, víctimas directas, porque el escenario tampoco ha sido muy a favor de trabajar
esos temas. Entonces, bueno, pero hay cada vez más congresos que se ve la participación de más jóvenes y bueno, pues me alegra porque bueno, desde la perspectiva nuestra, trabajar la memoria pues es muy importante, porque al final no vemos tampoco nuestra aportación porque no nos han dejado hasta ahora. Entonces, bueno, trabajar desde nuestra perspectiva también es muy interesante, porque sí, que la memoria se ha trabajado desde la perspectiva de los nietos, ¿no? Lo han trabajado los nietos, pero nosotros ya somos los bisnietos, entonces, bueno, pues es muy interesante trabajar también la memoria reciente desde nuestra perspectiva. Sí, además yo creo que la presencia de una persona de tu edad, ¿no? Sí, yo vengo, porque, sí, o sea, vengo si, por desde ejemplo, las dos, o sea, nuestra familia justo ha tenido desde los dos lados, entonces es muy interesante. Vamos, yo creo que es una forma de superar, tiene que ser generacional, ¿no? Sí. Y a lo mejor un poco enlazando con el trabajo de Laura, ¿no? Sí, sí. De cómo se hacen procesos de microreconciliación, si es que sabemos lo que es la reconciliación, porque son palabras vacías también, pero tú ves allí que hay como cruces de empatía o que hay como cruces de empatía o de comprensión, digamos, de la situación de otra persona que, digamos, que ha sido históricamente tu enemigo, ¿no? Yo creo que sacaría las mismas conclusiones que haciendo las entrevistas de memoria histórica, ¿no? Hay personas que tienen ese rencor, odio al enemigo y que no lo va a perdonar porque no lo quiere, y hay personas que al final perdonan y no se olvidan, o sea, lo perdonan y ya trabajan ese perdón, no hacen ese duelo, pero hay personas que no. Entonces yo diría exactamente lo mismo en la memoria reciente. Hay personas que sí, que hacen adelante con su vida y bueno, lo trabajan y hacen ese duelo o esa socialización de su caso, y hay gente que no lo quiere y que no lo va a hacer. Y punto. O sea, y bueno, o sea, desde para las dos opciones es respetable y se hace. Hombre, en los encuentros no se ve esa confrontación, y si se ve, se tranquiliza. O sea, suelen ser encuentros de, a ver, estamos aquí para algo, ¿no? Entonces, pues bueno, las personas que no quieren ir no van a ir. O sea, ¿Y cómo seleccionáis las víctimas? ¿Qué decir? ¿Es a través del ayuntamiento o a través de...? Suele ser gente que ya han estado expuestos ya a contar sus historias. Entonces hay que animarlos a otras personas que no se han animado. Pero como es un tema de víctima y que son también de memoria reciente, pues bueno, es bastante difícil. Es como, pues eso, encontrar para hacer la investigación de la tortura, pues encontrar a torturados que estén pues, a favor de que lo cuenten, de que hagan una investigación, tal. Claro, sí quieren, pero igual luego no van a grabar o tal. O sea, es un tema bastante reciente, entonces, bueno, está en auge hoy en día y, bueno, es presente. O sea, es según la persona, según el entorno, según si lo ha trabajado, cómo lo ha trabajado, todo. O sea, se ve, pues, víctima de tortura, que ha hecho muchos artículos en el periódico, que ha hecho un documental, tal, pues esa persona ya está muy trabajada, o sea, ya ha trabajado, entonces ya está, ya ha hecho el duelo, ya lo ha hecho. Y una persona igual, víctima de ETA. Entonces con esas personas se suele trabajar más fácil. Pero bueno, queremos invitar a más personas. Y por ejemplo, las asociaciones de víctimas de ETA que están más cercanas al PP, ¿esto no están participando en absoluto? Oh, sí. Algunos sí. También desde la Bertalé algunos no han querido participar. O sea, esto también. O sea, es así. Al final, o sea, a ver, hay mucho recelo a las instituciones. Se ve. Entonces, pues no quieren entrar en estos términos. Entonces, pues de un lado o del otro no entran, porque no quieren. Pero hay gente que sí. Entonces yo veo que son muy positivas estas acciones y que se deberían de hacer para la paz, por favor. Porque el proceso de paz, bueno, ya sabemos que ha habido un proceso de paz que desde mi perspectiva no sé si llamarle el proceso de paz.
Entonces, bueno, pues lo dejo ahí. O sea, hay que trabajarlo y el Instituto de la Memoria se ha creado para ello. Y bueno, se ve que se han iniciado iniciativas, que se han hecho y que se está trabajando. Y bueno, si se puede ayudar, lo haremos. ¿Alguna otra pregunta? Yo me voy un poco hacia atrás, ansía a lo que es la base de datos y para lo que se supuestamente serviría, o sea, las ideas para lo que serviría, ¿no? Y por un lado, no sé, eran como varias preguntas, no sé, o sea, cómo era esa recogida de información en el campo, cuando ibas al campo, o sea, porque has dicho en algunos casos no había mucho campo, pero en otros sí. ¿Cómo era la acogida de las asociaciones o de las personas a título individual con las que hablabas cuando le contabas para lo que era? Y bueno, según decías, pues todavía no es pública, entonces yo te iba a preguntar por cómo se había recibido, pero no. Y a mí me generaba, por otro lado, otra tensión que tenía que ver con esta información sirve para ver a qué se le ha dado dinero y a qué se le va a dar dinero. Entonces, ¿qué pasa si hay una disonancia entre las propuestas de la sociedad civil y la Diputación? Digamos, ¿cuál es? Por un lado sería ver tu interpretación y por otro lado, ¿cuál es la propuesta que se está manejando de la Diputación? Porque me parece que en ese sentido es un diagnóstico muy claro de si se va por el mismo lado o no. Eso es. O sea, entonces un poco... Sí, hombre, sí se ha visto pues qué clase de iniciativas ha realizado la Diputación, o sea, se ve qué clase de acciones ha realizado. Entonces, los criterios que han llevado a cabo hasta ahora, pues, bueno, se ven en las acciones que han realizado. Por ejemplo, si hacemos la búsqueda aquí, pues aprovecho que ya que tenemos nuestra base de datos, y bueno, aquí se ve que han realizado 292 y bueno, la mayoría de las acciones han sido libros, homenajes, han sido muy diversas. Y los temas que se han trabajado más bien sí han sido los que han propuesto los grupos memorialistas. Entonces, sí hemos sacado la conclusión de que se debería de hacer una comisión de expertos para hacer un protocolo de criterios fijos para los proyectos futuros. Y como he dicho, hacer esos protocolos también compaginando con las necesidades y los intereses que tienen los grupos. Y enseñarles también a los grupos que si se ha trabajado el tema de los niños exiliados, ya se ha trabajado. Ya está. O sea, quiero decir, que si están... Y si quieren hacer un homenaje todos los años, que lo hagan. Pero con subvención. Bueno, eso se hablaría. Eso es. O sea, al final es para ello, ¿no? Es para ello. O sea, que si quieren, pues eso, hacer otra placa para las mujeres del exilio o cualquier cosa, pues bueno, tal grupo. Ya se ha hecho. Quisieras hacer otro tipo, claro, no sé, o sea, es para hablar con ellos y para consensuar con ellos. Y cuando hemos ido a los ayuntamientos, sí, unos sí han estado muy a favor, sí hay que recoger y hay que saber lo que se ha hecho en el pueblo, pero bueno, otros no. O sea que al acercar también a los grupos, como yo me he acercado no como Diputación, sino como concejal, yo he visto que ha sido más fácil recoger eso, porque no somos una institución pública. Entonces, y somos una institución que ha trabajado la memoria histórica desde los particulares, o sea, acercándonos a ellos. Entonces, yo sí he visto la necesidad de un interlocutor o alguna persona intermediaria para acercarte a los grupos. No he podido acercarme a todos los grupos por tiempo, pero sí que hay ese, por ejemplo, ahora mismo el Instituto de Gogora sí tiene intención de ser el sitio documental de todos los documentos que se hayan hecho y de los que hay. Y están pidiendo, pues bueno, se les hizo una proposición a todos los grupos memorialistas para recoger pues todos los materiales audiovisuales, entrevistas, documentos que tenían.
pero van a decir los grupos, yo lo he oído ya, ¿y yo le voy a dar? ¿Qué me da a cambio? Entonces, o sea, ahí por ejemplo, Aranzadi les dio toda la documentación que tenían. Hemos sido los primeros para que, bueno, para que la gente se vaya acercando a Gogora, para que una persona particular, si quiere hacer una investigación, para que vaya a Gogora y diga, pues este material, es todo el material que hay, ¿no? Pues para que lo tenga, ¿no? Pero bueno, yo veo que ese trabajo va a tardar mucho, será bastante más largo, pero si hay algún interlocutor. Si no lo hay, yo creo que va a tardar mucho más, porque, otra vez digo, o sea, los grupos memorialistas no le van a dar así como así a Gogora todo el trabajo que han hecho. Yo lo veo porque sí, incluso a mí no me han, a mí en mi grupo me han dicho, o sea, no, a ti no te voy a pasar. Y yo, gracias. O sea, sí, porque lo he hecho yo, tal. Ya sabemos lo que hay en este mundo. Entonces, pues, se podría trabajar. Es mi intención, o sea, porque al final, o sea, la información que tenemos es nuestra memoria y esa memoria lo tenemos que trabajar y difundir y conservarnos, ¿no? Al final, es de todos. Y bueno, no sé si Perdona, pero no se corre el riesgo ahí de generar una memoria oficial, claro, estatal, digamos, frente a la memoria, no sé si poner la palabra individual, auténtica, que viene de la sociedad civil. O sea, en general, en todos estos procesos de memoria siempre hay esa tensión entre los grupos que vienen de la sociedad, muchas veces han opuesto al Estado, y el Estado transicional que intenta poner un relato de reconciliación, de dos demonios, etcétera, pero un solo relato. ¿No se está viendo eso, digamos, como proceso hoy día en el País Vasco, esa tensión? Sí, yo diría que sí. Y que por eso los grupos siguen haciéndolo. Sí, o sea, si quieren trabajar, pues eso, aquí mismo, pues la represión de Vergara, y el año que viene quieren hacer otra vez también eso, lo van a hacer. O sea, quiere decir, por eso sí va a haber roces cuando se haga algún protocolo de criterios para las subvenciones y los grupos no querrán seguir eso. Por eso yo propondría hacer ese protocolo entre todos, que si algún grupo es específico y quiere trabajar solo el sindicalismo, que trabaje el sindicalismo de este modo. Pero las instituciones sí van a impulsar siempre el reconocimiento, la reparación, todo eso siempre va a ir ahí. Pero los grupos memorialistas, pues bueno, al final, como tienen la misma intención, al final todos tenemos la misma intención, lo van a hacer. Entonces, a ver, quieren esa subvención, la quieren, ¿no? Entonces, pues para alguna cosa u otra, pues tienen que trabajarlo. Entonces, bueno, pues hay uno de cal y otra de arena, ¿no? No sé cómo decirlo. O sea, que sí van a hacer lo que ellos proponen, pero que sí también tienen que hacer lo que la institución les exige de un lado, de un modo o de otro. Es que ahí donde veo yo, no sé si llaman un problema, pero las instituciones, y sobre todo en el País Vasco, tienen un color muy claro. O sea, si es una institución de Bildu, claramente un grupo de memoria del PSOE va a interactuar. O sea, las instituciones no son objetivas, ¿no? O sea, entonces, ¿en qué medida también las instituciones son ocupadas como herramienta de cierto grupo para imponer su versión de la memoria, ¿no? O sea, todavía son espacios de lucha política. Entonces, sí, por eso, como antes he comentado, la pregunta que me has hecho tú, por ejemplo, ahora mismo de Bildu se ha dicho eso. O sea, ahora mismo el PNV está creando una memoria del PNV. claro. Entonces, y cuando se habla de los Budaris, o sea, siempre de él. Entonces, y bueno, y no sé si decirlo, luego se nos edita así, pero sí se ven pues muchas de las acciones que realizan la Diputación de
o sea, si es de un color o de otro, si es del PNV, por ejemplo, pues sí se trabaja mucho el tema de los budaris, si solo el tema del PNV o si se tiene que hacer un libro que se pongan las fotos de tal. Eso cuando hacemos nosotros mismos desde Lanzade las investigaciones de las localidades. Si es del PNV, pues hay que poner tal. Y nosotros le decimos, esto lo haremos así, el mismo espacio estará para el comunismo, para el tal. O sea, quiero decir, nosotros lo haremos de este criterio. ¿Que no lo queréis? Pues eso lo tendríamos que hablar. Pero es más formal y más completo y más mirando para todos que se sea así. Pero que siempre intentan meterlo, sí. Pero es la identidad, ¿no? de cada partido y de cada pueblo y de todo. O sea, sí. Pero, Y lo otro que quería comentar, la figura del victimario, generalmente la víctima más o menos uno puede catalogarla, pero la figura del victimario, de quién es el victimario, cómo el victimario entra a jugar en esta construcción de relato, es más jodida. O sea, para el sector de Bildu, la Guardia Civil es victimaria. Ciertamente para el PP, la Guardia Civil, al contrario, es el Estado, o sea, es la ley. Entonces, en esto, ¿cómo se llaman las carpas que hablaban ustedes? Sí, en Memoria ese espacio, Plaza. Sí. Memoria Plaza. Sí, claro. Memoria Plaza se llama. Claro, ustedes cuentan víctimas, pero no sé si ahí también hay espacio para el victimario. Pues no lo sé. No creo. Porque es más difícil llegar a los victimarios. Todavía. O sea, reconocer a las víctimas es una cosa y luego ya a los victimarios otra. Entonces, a los victimarios no se les reconoce. No es muy fácil, yo creo, ¿eh? O sea, nunca ni me lo he planteado. Hombre, sí, para algunos proyectos sí me lo he planteado, pero el tema de la tortura, por ejemplo, entrevistar a los victimarios sería la bomba. Pero hablando con Paco, por ejemplo, pues es que es muy difícil encontrar a victimarios. A ver, es que con este proyecto también ha habido recelo, o sea, ha habido una cuantía de los victimarios que son ertzainas, entonces ahí también pues ya hay disputa. Y claro, ¿qué va a reconocer el gobierno vasco? Que la ertzaina o el ertzaina va a reconocer. Claro, al final ahí está todavía la cosa, que hay casos de tortura de hace 2 años, que lo vas a reconocer, es muy difícil, pero que muy interesante, por supuesto. O sea, a mí me interesaba un montón. O sea, el año pasado hubo el congreso para presentar el proyecto y bueno, estuvieron todo tipo de personas expertas en el tema y bueno, estuvo también el jefe de los ertzainas y bueno, ahí sí hubo mucha tensión en esa sesión, fuera también, fuera había una manifestación o sea, y ¿Contra ellos? contra los ertzainas ¿Contra ellos? y bueno, por el tema de Cabacas, una persona que mataron por un balazo de pelota y bueno, por ese tema. ¿El de Bilbao? El de Bilbao, sí, el hincha de Bilbao. Me hace un hincha de Atlético. Y bueno, y hubo tensión porque bueno, había víctimas también en la sala y el ertzaina pues bueno, hizo una presentación del protocolo de derechos humanos de la ertzaina, los protocolos criterios que había para todas las acciones de la ertzaina y bueno, que que han salido estos datos, pero yo digo esto. Entonces es eso. O sea, hubo disputa mucha y fue muy bonito. Bueno, es que yo digo bonito, pero a ver, fue caldeoso el pipil, no sé cómo decirlo. O sea, hubo una víctima que le preguntó, que le dijo, a ver, yo he sido víctima de la ertzaina, tú has sido el jefe de esa temporada cuando tuve yo esa tortura y yo te tengo que creer. Y le decía el ertzaina, ¿y yo a ti? O sea,
al final ahí entra pues todo, ¿no? O sea, por ejemplo, tú vas a hacer la entrevista a un torturado y luego Paco entró, no, una anécdota, fui un día a hacer una entrevista a un torturado, salimos de la entrevista y en la misma entrevista entró Paco y me dijo, Paco, ¿tú le crees? Yo me quedé como, a ver. O sea, no puedo decir si le creo o no le creo, o sea, quiero decir, a ver, todavía lo tengo que analizar, tal, pero ¿le crees? Y claro, yo el que le tengo que decir encima lo tenía ahí. Y pues sí, pues hombre, pues por esto, pues yo creo que sí. Vale. Al final, a ver, o sea, son cosas cualitativas, ya sabemos los antropólogos al final en qué ámbito andamos, ¿no? Y la credibilidad, pues bueno, es de cada persona y todo. Y de la carga de la mochila que tenemos cada uno, entonces, todo. Es muy bonita esa disputa que hay hoy en día, con la memoria reciente, la memoria histórica y con todo. Porque es muy reciente, o sea, la gente lo ve, pues eso, muy de lejos, pero es que lo tenemos hoy en día y es muy bonito para estudiarlo también. Pues nada, si os parece, le agradecemos de nuevo a Blatz por haber venido, por habernos contado esto, haber hecho también un debate ahí que podremos continuar en la comida como solemos hacer, así que todos y todas invitados. Y bueno, recordaros, comentaros que este junio tenemos otra sesión extra, es un año así de sesiones extras. El día es un miércoles 21 de junio en La Corrala, no va a ser aquí, va a ser por la tarde, o sea que tiene como muchas cosas diferentes para que lo vayáis anotando. Va a estar Ariel Arango, que viene desde Colombia a presentarnos relatos de resistencia contra el olvido. Y es un trabajo con madres de víctimas en Colombia. Entonces intentaremos también hacer un Skype con ellas. Él presenta un trabajo audiovisual, pero a la vez intentaremos hacer un encuentro cibernético. Y bueno, quedáis invitados, invitadas. El día 22 hay una obra de teatro que está vinculada al proyecto europeo que tenemos sobre el legado cultural de las guerras en Europa. Igual no te lo he comentado todavía, pero bueno, y vosotros tampoco lo sabríais igual, ¿no? Pero el resto sí que, porque estamos ahí haciendo la nota de prensa. Bueno, os voy a mandar a todos el link para que os apuntéis, porque a las 7 de la tarde en Móstoles, que es donde Verónica es su pueblo, ya no puedo decir de alto, pues van a hacer una obra de teatro basada en los hallazgos, digamos, de investigación del proyecto europeo. Es un grupo de teatro de primera categoría, con 2 premios Max, con Nacional de Literatura Dramática, y entonces ellos lo que han hecho ha sido componer una obra en la que se cruzan, es como un thriller político, bélico, sobre perpetradores y víctimas, una familia a la que le llega muere la madre, son 2 hermanas, y una de ellas está casada y tiene una hija, y les llega una caja de la madre que a su vez viene de la abuela, y entonces a partir de los descubrimientos de lo que van encontrando en la caja, todo su mundo se vuelve patas arriba, ¿no? Entonces se vinculan con temas de Primera Guerra Mundial, con la Guerra de Bosnia, y es una obra muy dura, sin concesiones, con música en directo, música compuesta original, con mucho multimedia, un grupo realmente potente. Entonces estáis todos más que invitados os mandaremos el link y ponéis vuestro nombre, porque tenemos que rellenar 500 entradas, o sea, es un interés también nuestro tenemos que llenar el teatro. Bueno, nosotros nos han dado 200, pero tenemos que moverlas en estos días para que la obra, bueno, yo he estado en los ensayos y es espectacular. Bueno, y también quería tener un recuerdo para nuestra compañera Maraya, que ayer murió su marido, Stefan, en Varsovia, y bueno, pues estamos también un poco pendientes y bueno, pues esta sesión también es un homenaje a ellos.